gracias a Dios, Dios ha bendecido la iglesia en donde estamos. La semana pasada tuvimos más de 200 personas en asistencia y constantemente estamos teniendo más o menos esa cantidad de gente cada semana. Hace un mes más o menos nos sorprendimos demasiado y en lugar de 200 tuvimos 420 personas llegando. Tuvimos que hacer 2 servicios. Le dijimos a la gente que se esperara afuera, hicimos un servicio y despuesito dejamos entrar a las otras personas para que estuvieran ahí con nosotros, y Dios ha sido bueno. Y tenemos diferentes ministerios ahí en Guadalajara. Ganamos almas, obviamente, discipulamos puerta por puerta. Dios nos ha dado un ministerio de poder predicar en la televisión también, en Televisa, Canal 4, todo una vez al mes. Y estamos predicándole básicamente a los 4 estados que también colindan con nuestro estado. Y estamos tratando simplemente de llevar el evangelio a toda criatura en el área de Guadalajara. Vamos a abrir nuestras Biblias, Santiago capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. La palabra de Dios dice así. Santiago capítulo 3, del versículo 3 al versículo 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Excelente. La palabra de Dios dice así. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Acompáñame en una breve oración. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por ser tan bueno con nosotros y darnos la oportunidad de estar en tu casa, abrir la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Yo te pido que el día de hoy tú nos ayudes a poder aprender tu palabra y salir y ponerla en práctica, para así ser mejores cristianos, tener un mejor testimonio delante del mundo y poder ser más cosas para tu obra. Te pido que te quedes con nosotros. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es la comunicación en el matrimonio. La comunicación en el matrimonio. Mire, un buen matrimonio requiere una buena comunicación. Si no hay una buena comunicación en el matrimonio, entonces hay mucho desconecte en el matrimonio. ¿Sabe usted que hay 50% de los matrimonios cristianos que cometen divorcio? Se divorcian, se cansan de trabajar, se cansan de platicar, se cansan de no llegar a ningún lado. Hay mucha gente el día de hoy que se siente frustrada porque la esposa, cuando habla con el esposo, ella dice no me escucha. Cuando el esposo habla con la esposa, el esposo dice no me entiende. Y entonces comienza a haber un montón de problemas en el matrimonio. Y el problema es que si no podemos comunicarnos el uno con el otro, entonces no se solucionan los problemas. Muchas veces en el noviazgo, como están enamorados y no platicamos en verdad de nada más que cuelga tú, no cuelga tú. No nos damos cuenta de que tenemos este problema de comunicación. Pero es cuando tenemos ya los primeros años en el matrimonio en el que nos empezamos a dar cuenta que yo hablo y no se entiende o no me escuchan, y entonces hay problemas en el matrimonio. El día de mañana nosotros vamos a salir a festejar nuestro 10º aniversario, 10 años casados con mi esposa. Yo sé que usted me ve joven, guapo, sin estrés, pero 10 años de matrimonio. Me preguntan, ¿cómo han sido sus 10 años de matrimonio? Le digo a la gente, mira, como 5 minutos, pero bajo el agua. No, llevamos 10 años de casados. Y mire, cuando recién nos casamos, obviamente es algo nuevo, es diferente, y uno empieza a tratar de trabajar las diferencias del matrimonio. Y recuerdo cuando recién nos casamos, mi esposa me hacía preguntas. Yo trabajaba en un lugar haciendo ventas y siempre estaba en el teléfono. Entonces ella me hacía preguntas y yo, cuando no podía contestarle, me decía, oye, ¿quieres comer? Uno le dice que sí, si quiero comer, ¿cómo no voy a querer comer? Y entonces uno terminaba de platicar en el teléfono y yo llegaba y no había nada de comer. Raro. Después un día me pregunta, estando
en el teléfono, llegamos a la gasolinera y me pregunta, oye, ¿quieres algo de la gasolinera? ¿Quieres una coca? A todos los buenos cristianos nos gusta la coca, no la Pepsi. Y yo le dije, claro que quiero coca, sí. Y ella se volteaba y no me trajo nada. Dije, ¿para qué me preguntas si no me va a traer nada? Unos años después, ya teníamos 3, 4 años de casados, vuelve a pasar lo mismo. Me pregunta algo y yo le digo que sí y ella no lo hace. Ya frustrado, enojado, dije, esto no se puede quedar así. Tantos años y no hace lo que yo le digo. Entonces hablé con mi esposa y le digo, ven, siéntate aquí. Abrí la Biblia, no es cierto. Le pregunto, oye, ¿por qué me haces una pregunta si cuando yo te digo que sí, de todas formas no lo vas a hacer? Y me dice, ¿tú no me dijiste que sí? Le dije, claro que te dije que sí. No, tú no me dices que sí. Le digo, claro que te dije que sí. Le digo, te hago así. Eso significa, ¿qué significa esto? Eso. No, para mi esposa eso significa habla con el dedo. Para mí significa que sí. Entonces cada vez que ella me hacía una pregunta, ya 4 años de casados, ella siempre pensó que yo le decía, habla con el dedo. Entonces por eso cuando yo le decía que sí, pues ella no lo hacía, porque decía, no quiere nada. ¿Sabe qué problema teníamos nosotros? Un problema de comunicación. Hay muchas parejas que dicen, pastor, tengo muchos problemas en mi matrimonio. Y a veces tiene usted simplemente un problema. Cuando usted habla, ella no le entiende. Y cuando ella le habla a usted, usted no le entiende. Entonces tenemos este problema de comunicación y la Biblia nos enseña que esto puede ayudarnos a mejorar rápidamente y puede ayudarnos a mejorar mucho nuestras relaciones. Mira, si no estás casado, te puede ayudar con tu relación con tus padres. Te puede ayudar con tu relación con tus superiores. Si usted está casado, le puede ayudar con su relación con su esposa. Si usted es como esposo, usted le puede ayudar con la relación con su esposo. Y todo esto nos ayuda. Y entre más crecemos en el matrimonio, pensamos que se arregla la comunicación, pero muchas veces se hace peor. Porque ahora le añadimos frustración y enojo y cansancio. Y entonces hay más problemas en el matrimonio. Si usted quisiera mejorar su comunicación el día de hoy, simplemente quiero darle 3 habilidades importantes que le pueden ayudar a mejorar su matrimonio. 3 habilidades importantes. Note que habilidades son cosas que nosotros aprendemos. Nadie nace con esto. Nadie nace sabiendo, todo se aprende. Pero eso quiere decir que si somos malos en algo, lo podemos trabajar y entonces podemos ser mejores en lo que hacemos. Número 1, si usted toma notas, note ahí la habilidad de hablar. La habilidad de hablar. Ahora esto suena fácil porque todos pensamos que sabemos hablar, pero la habilidad de hablar va más allá de simplemente decir palabras. Va a la habilidad de poder hablar y que la otra persona me entienda. Si la otra persona no me entiende, entonces no estoy hablando correctamente. Hay una necesidad de hablar en el matrimonio. Mire, ignorar el problema no es arreglar el problema. Hay personas que después de un tiempo de hablar y de la frustración de hablar, entonces mire, ya no digo nada. Y entonces cuando ya no digo nada, entonces el estrés se hace más grande, entonces hay problemas más grandes. Ignorar el problema no es arreglar el problema. Hay personas que dicen, pastor, estoy cansado de hablar con mi esposa, por eso ya no le digo nada. La esposa dice, de todas formas, nunca me escuchas, entonces ¿para qué te digo? Y entonces tenemos estos problemas de comunicación cuando el esposo en realidad quiere arreglar el problema y la esposa quiere arreglar el problema, pero no tenemos la habilidad de expresarnos correctamente para hacernos entender. En México dicen, los problemas se arreglan hablando. Hablando se arreglan las cosas. Entonces, todo esto es importante entender porque si nosotros no hablamos correctamente, entonces no se arreglan las cosas. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 23. Vamos a estar viendo bastante escritura, entonces ayúdenme a voltear lo más rápido que pueda. Proverbios capítulo 15, versículo 23. La palabra de Dios dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena
es. La Biblia nos enseña, mire, la comunicación es buena, especialmente cuando se hace adecuadamente, especialmente cuando trabajo en esa habilidad de que cuando yo hable, entonces la otra persona esté aceptando exactamente lo que yo quise decir. ¿Le ha pasado que usted dice algo y la persona le entiende completamente diferente? Bueno, entonces tengo un problema no tengo una buena habilidad de hablar. Entonces es importante hablar las cosas, pero más importante que hablar las cosas, ¿sabe usted qué es la manera de hablar los problemas? Hay mucha gente que dice lo que quiere decir, pero no lo dice de una manera útil o de ayuda, y entonces en lugar de mejorar el problema, hacemos el problema más grande. Yo tengo muchos matrimonios en la iglesia, y ellos dicen, pastores, que cada vez que hablamos, en lugar de arreglar el problema se hace más grande. El esposo le quiere decir a la esposa que la comida está fría. Y entonces el esposo se siente y dice, siempre está fría la comida. Y la esposa le dice, pues siempre llegas tarde del trabajo. Y el esposo le dice, pues es que llego tarde del trabajo porque tú gastas un montón. Y la esposa le dice, pues yo gasto porque no me ayudan. Y el esposo le dice, no te ayudan pero a gastar. Y ahí empieza, ya cuando usted se da cuenta, usted está peleando de completamente cosas diferentes que no tienen nada que ver con el problema. ¿Qué pasó? No sé hablar, no sé comunicar los problemas con mi pareja. Entonces la Biblia nos enseña, es importante hablar, pero más importante que hablar, es importante la manera en la que hablamos. Le quiero dar 3 cosas que le puedan ayudar a mejorar su forma de hablar. Vaya conmigo a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La palabra de Dios dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo primero que debemos de cuidar en nuestra forma de hablar, dice la Biblia, es la lengua. La lengua se refiere a las palabras que salen de nuestra boca. Nosotros con nuestra boca realizamos sonidos. Estos sonidos tienen un significado y es entonces a lo que nosotros le llamamos palabras. Y entonces cada palabra que sale de mi boca debe de ser con cuidado. Dice la Biblia, ¿qué tan grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Sabe que a veces toma 2 o 3 palabras para encender el problema en la casa? Y cuando usted se da cuenta, ya dice, ¿para qué metí la pata? Y hay un problemón en el matrimonio. ¿Por qué? Porque simplemente no cuido las palabras que salen de mi boca. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 29. Tenemos que saber qué palabras deben de salir de nuestra boca y qué palabras no. Recuerde que dice la palabra de Dios que del corazón salen todas las cosas que salen de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante llenarnos de la palabra de Dios para entonces hablar lo correcto. Pero entonces cuando sabemos lo que tenemos que hablar, entonces ahora tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Note lo que dice la Biblia en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas palabras corrompidas? Esto habla de palabras malas, de palabras que lastiman, palabras que echan a perder una relación. ¿Cuántas palabras corrompidas deben de salir de nuestra boca? ¿Qué dice ahí la Biblia? Note una vez más. ¿Qué dice el principio del versículo? Ninguna. ¿Qué significa ninguna? Ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo le pregunto, ¿el cristiano debe decir groserías? No. Se me salió, pastor. A veces estoy hablando con miembros de la iglesia y mire, se le sale una grosería. Y digo, nunca se le sale un versículo de la Biblia. Nah. Nunca. Come on, preach. Nunca se le sale un chiste bueno. Nunca se le sale el evangelio por accidente. Pero las groserías se le salen de la boca. ¿Por qué? Porque es lo que está en el corazón. Él le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo le pregunto a usted, ¿qué sale de su boca? ¿Será que hay comunicación positiva saliendo de su boca o es comunicación negativa la que sale de su boca? Mira, hay formas de decir las cosas. Siempre me dice mi padre, hay 2 formas de decir las cosas. Está la buena forma y está la forma
equivocada. El problema muchas veces en nuestros matrimonios es que yo escojo la palabra equivocada. Note lo que dice ahí con nosotros otra vez, ahí en Efesios capítulo 4. Y note lo que dice en el versículo 29 una vez más. Dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto quiere decir esto: si mi palabra no edifica, entonces es mejor no decirla. Debo de cuidar lo que sale de mi boca. Dice la Biblia: todo lo que sale de mi boca debe de ser para la edificación. Entonces, si tengo un problema en el matrimonio y yo llego a la casa y la comida está fría, bueno, pues no me la voy a comer fría, ¿no? Pero hay dos formas de decir las cosas. Puedo decir siempre la comida está fría. O puedo decir: mi amor, ¿me calientas la comida? O sea, dije lo mismo. Nada más que una va a encender un fuego enorme en la casa y la otra me va a calentar la comida y voy a comer a gusto. La Biblia nos enseña entonces que nuestras palabras son importantes. Cuide las palabras que salen de su boca. No solamente debemos de cuidar nuestras palabras, pero debemos de cuidar nuestro tono. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 20. Esto se refiere, mire, a cómo decimos las cosas. Entonces, no solamente las palabras que salen de mi boca son importantes, pero la forma, el tono en el que digo las cosas también es importante en la forma de comunicación. Hay muchas personas que dicen: ¿qué dije de malo? Pues nada, pero lo dijiste bien enojado. Ay, cómo te amo. Hay formas de decir las cosas. Note lo que dice la palabra de Dios: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo le está diciendo: mira, la palabra, lo que te estoy escribiendo no está demostrando bien el tono con el que quisiera decirte las cosas. Hay una gran diferencia en el tono con el que hablamos las cosas. ¿Sabe que hay mujeres que hablan, parece que siempre están enojadas? Es que, pastor, yo no soy dulce, así no soy yo. Pues hágase dulce. Es que así soy yo, pastor, soy enojón. Yo no grito, me emociono. Entonces el tono tiene mucho que ver con las cosas. La palabra de Dios nos enseña. Vaya conmigo a Efesios 4:31, que el cristiano debe de cuidar el tono con el que salen sus palabras. Mire, aún en la forma de comunicarse en cualquier lugar, el tono con el que decimos las cosas es bien importante. Usted sabe, cuando uno predica la palabra de Dios, tiene que cuidar su comunicación, porque a veces queremos ayudar, pero mire, hasta el tono con el que decimos las cosas, usted dice: ¿este qué se cree? Ahora imagínese su esposa, su esposo, cuando usted le grita, cuando usted hace un tono sarcástico, cuando usted hace un tono molesto. Mire, usted sabe lo que está haciendo. La Biblia nos dice, mire lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Qué dice ahí la Biblia? Gritería y maledicencia y toda malicia. Le pregunto a usted, ¿el cristiano debe gritar? Dice la Biblia: quítese de vosotros toda gritería. Eso quiere decir que en la casa del cristiano no debe haber gritos. ¿Para qué gritar? Algunos piensan que el que grita más fuerte gana. Y entonces usted va pasando por la casa de un cristiano y en lugar de escuchar alabanzas, usted escucha el esposo gritándole a la esposa. Y luego usted va con el vecino y le dice: hermano, si él me dio 5 folletos, él te vengo a invitar a la iglesia. Y dice el otro: para estar así como tú, no, mejor así estoy bien. Sí. Y luego no queda nada más ahí, porque a veces está en el público. Nos estamos gritando y diciendo cosas que, miren, no suenan bien. Hay esposas que dicen: a mí no me importa dónde estamos, aquí vamos a arreglar las cosas. Así no se arreglan las cosas. Mire, debo de cuidar lo que sale de mi boca, y también dice la Biblia que debo de cuidar el tono con el que las palabras salen de mi boca. Usted piensa antes de hablar. Me decía mi mamá siempre: tú tienes que añadirle
un filtro a tu boca. Algo tiene que pasar. Mire, en lugar de salir de tu corazón a tu boca, debe de ir del corazón, mire, a la mente, y de la mente a la boca, porque tengo que pensar antes de hablar. La palabra de Dios nos enseña esto también. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 1. La palabra de Dios nos enseña que hay ciertas palabras de la forma en la que decimos que pueden bajar, calmar las peleas, y hay otras que pueden crecer la pelea. Note lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 15:1. Dice la Biblia: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra blanda quiere decir suave, dulce, tierna. Entonces dice la Biblia, mira, cuando se están levantando las cosas en el hogar, toma 2 personas para pelear. Y entonces uno puede decidir responder de una forma blanda. ¿Para qué? Para que entonces, mire, se calme la ira. Oh, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué el problema se hace más grande? Porque ninguno de los dos quiere ceder. No, es que yo cedo todas las veces, pastor, ya hasta aquí se acabó. Me van a agarrar de payaso. Mire, conmigo nadie se mete. Le voy a enseñar quién manda aquí. No debemos de vivir así. La Biblia dice: cuide las palabras que salen de su boca, que sean de edificación, pero también cuide el tono con el que salen las bocas. Vaya conmigo ahora a Marcos capítulo 3, versículo 5. Entonces cuidamos las palabras que salen de nuestra boca, cuidamos el tono con el que salen de nuestra boca, y mire, también debemos de cuidar nuestro lenguaje corporal. La Biblia nos enseña que nosotros podemos hablar con los dedos, podemos hablar con las manos, podemos hablar con la forma en la que nosotros nos movemos corporalmente. Note lo que dice Marcos 3:5. Entonces, hablando de Jesús, mirándolos alrededor con enojo. La Biblia dice que él, mire, ni hablaba todavía, y los discípulos podían ver que Cristo estaba enojado. Ahora, ¿estar enojado es pecado? No es pecado, dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Hay cosas, mire, que le molestan. El pecado debe hacernos enojar. Hay un enojo santo. Pero la Biblia enseña que la forma en la que Cristo miró a los discípulos entendieron lo que él estaba sintiendo. ¿Sabe usted que la forma en la que usted se mueve, las muecas que usted hace, las caras que usted hace, el lenguaje corporal con el que usted se mueve, usted está hablando? ¿Le ha tocado un joven rebelde? ¿Qué expresiones hacen ellos? ¿Cómo se mueven ellos? Uno dice: no me des esa actitud. Y todavía no dice nada. ¿Qué está diciendo? Con su habla corporal me está enseñando que, mira, no le importa, que no le interesa, que lo molesto y que no va a hacer lo que le voy a decir. Pero también hay de ese tipo de habla en el matrimonio. El esposo: sí, ándale pues. Usted escuchó. Más bien, ella sabe que usted ni lo va a hacer, ni le importa. Una actitud rebelde. Pero la esposa también hace eso. Tristemente, a veces las mujeres no son buenas controlando sus expresiones, sus movimientos corporales. Y le digo a la hermana: ¿usted está enojada, hermana? No. Avísele a su cara, hermana. Deberíamos practicar sonreír de vez en cuando. Amén. Dice la Biblia que la sonrisa hermosea el rostro. Pues mire, usted está medio feíto. Practique la sonrisa. Amén. La Biblia nos enseña, mira, importa la forma en la que nosotros hablamos. Importa el tono con el que lo decimos. Y también importa nuestra forma que hablamos corporalmente. Si usted mejora esto, entonces usted va a tener una mejor habilidad de hablar. Tenemos la habilidad de hablar. Debemos de pensar antes de hablar. Tenemos la habilidad de escuchar. Mire, la comunicación funciona de 2 formas. Uno habla y el otro escucha. Hay muchos que tenemos la habilidad de hablar, pero tenemos muy poca habilidad de
de escuchar. Recuerde lo que dice la Biblia: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto está hablando la palabra de Dios, de ayudarnos a nosotros aprender a escuchar. Cuando alguien habla, mire, sería bueno que usted escuchara. A veces llega la esposa y va a platicar con el esposo y le dice: mira, el día de ayer yo ni estaba, todavía ni sabes qué va a decir y ya te estás defendiendo. A veces llega el esposo y quiere hablar con la esposa: mira, vi los trastes sucios, ¿y qué te importa? Ni me ayudas. Y te iba a decir que te iba a ayudar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno habla, el otro, mire, no tiene la mínima intención de escuchar. La Biblia dice que aquella persona que prepara una respuesta antes de escuchar el problema le es fatuidad, le es vergüenza, oprobio, dice la Biblia. Y hay tristemente muchas personas que, miren, no saben escuchar. Cuando alguien habla con usted, si usted se para a escuchar, es pronto usted para oír. Alguien dijo: tenemos una boca para hablar poco y 2 oídos para escuchar mucho. Muchos de los problemas se arreglarían, mire, si usted nada más escucha. A veces la esposa, mire, no quiere que le resuelva el problema. Ese es el problema con los hombres, que usted piensa que a veces viene la esposa para contarle y usted darle una solución, aunque ella lo único que quiere, mire, es que usted la escuche y ya se acabó. No, sí, yo entiendo. Dice mi esposa: me ayudas tanto, ni dije nada. A veces el esposo, mire, quiere que lo escuchen. Es importante aprender a escuchar. La Biblia nos dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 29:20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. La Biblia dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otro proverbio dice: en boca cerrada no entran moscas. Proverbio chino. Pero ¿sabe qué estamos tratando de enseñar? Que cuando nosotros vamos a solucionar un problema, alguien tiene que hablar y el otro tiene que escuchar. Es importante escuchar, y es importante que la persona que está hablando cuide su hablar. Y usted imagínese si pudiéramos de verdad sentarnos como matrimonios y arreglar problemas en lugar de hacerlos más grandes. ¿Cuánto cambiaría su matrimonio? ¿No le gustaría a usted arreglar eso? Bueno, entonces tenemos que practicar la habilidad de hablar y la habilidad de escuchar. Y por último, note lo que dice, la última habilidad es la habilidad de resolver conflictos. Proverbios 19:11, la Biblia nos enseña que tenemos que aprender como cristianos a resolver los conflictos. Mire, una persona inmadura no quiere resolver el conflicto. Una persona inmadura quiere ganar la pelea. Pero en el matrimonio no se gana a menos de que los dos ganen. La Biblia nos enseña entonces que debemos de resolver los conflictos. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La Biblia nos enseña que para resolver conflictos muchas veces, lo primero que nos ayuda es aprender a controlarnos a nosotros mismos. Mire, si usted no tiene autocontrol, usted va a tener mucho problema resolviendo los conflictos. Hay esposos que con todo se enojan, pierden el temperamento, gritan, se frustran. Hay esposas que le pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Es que yo no estoy en control de mis emociones. Mis emociones están en control de mí. Y dice la Biblia, eso no debe de pasar. Eso pasa cuando su carne es más fuerte que su espíritu. La Biblia le llama los frutos de la carne. Pero los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, todo eso es cuando es controlado una persona por el Espíritu. Mire, toda persona puede ser amable, toda persona puede ser sabia al hablar, toda persona puede tener templanza al hablar, pero todo esto pasa simplemente cuando usted está controlado por su Espíritu y no por su carne. Cuando usted está controlado por la carne, dice la Biblia que son contiendas, pleitos, griterías, maledicencias. Todo eso viene de ser controlado por la carne. ¿A cuál se parece usted más? Esto habla de su relación con Dios. Mire, usted nunca puede ser tan buen cristiano que deja de leer su Biblia. Hay gente que dice, pastor, ya la leí toda. Una vez ya la leí toda. No, pues ya retírese de ser cristiano. ¿Qué más puede aprender?
Y le preguntan, ¿qué dice la Biblia? No, pues no sé. La Biblia dice, tenemos que llenarnos tanto de la palabra de Dios, que mire, la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. La Biblia habla de aprender a controlarnos por medio del Espíritu. Eso solamente viene por la palabra de Dios y la oración. Y mire, si aún así no le funciona, entonces le haría bien ayunar. Porque usted está alimentando mucho la carne y poco al Espíritu. Entonces debemos alimentar más al Espíritu que a la carne. Mire, aprenda a solucionar los problemas, no hacerlo más grande. ¿Cómo? Controlándose a sí mismo. Aprenda, mire, no divulgando los problemas. La Biblia enseña, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Mire, si usted necesita ayuda en su matrimonio, vaya con una persona espiritual designada para ayudarle. No vaya y le diga al otro hermano, no, fíjate que mi esposa es bien fodonga. Y ahí está el otro, hermano, que mire, si no le va a ayudar, usted, mire, no hable mal de su pareja. Ahí está la esposa hablando mal del esposo. Y mire, peor, a veces con el sexo opuesto. Esto es terrible. Y en lugar de arreglar el problema, usted lo hace más grande. Nadie me quiere, todos me odian. No haga eso, mire, usted no resuelve el problema así, lo hace más grande. Y mire, aprenda a hablar con la verdad. No os mintáis, dice la Biblia, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La Biblia dice, no nos mentamos los unos a los otros. Esto aplica en el matrimonio también. No te miento para no lastimarte. Mejor diga la verdad. Y cuando yo digo la verdad, y mire, lo digo cuidando mis palabras, cuidando el tono de mis palabras, cuidando mi lenguaje corporal, hablando con sabiduría, entonces se arregla el problema. Cuando aprendo a escuchar, se arregla el problema. Y cuando busco solucionar el problema, no hacerlo más grande, se arregla el problema. Pregúntese esto, ¿cuál es el propósito de nuestra plática? ¿Solucionar el problema o hacerlo más grande? Algunos hablan, miren, nada más para quejarse. Algunos hablan nada más para decir cosas negativas. Y esa es su forma de hablar, mejor mire. Si no tiene algo bueno que decir, no diga. La Biblia dice que aún el necio cuando habla es contado por sabio. O sea que usted no tiene que decir todo lo que usted piensa. Usted se puede callar. Si no es edificación, nos callamos. Y entonces mejoramos la comunicación en el matrimonio. Y entonces cuando usted hable, se le entienda. Y cuando la otra persona habla, usted escucha. Y entonces nos damos cuenta lo que ella piensa, me doy cuenta lo que yo pienso. A veces nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y entonces de verdad entiendo, yo estoy mal. O esto se puede hacer para solucionarlo. Lo solucionamos y mire, no hay gritos, no hay peleas, no hay discusión. No lastimamos a nuestros hijos, porque ellos ven todo lo que pasa en la casa. No nos mostramos hipócritas con nuestros hijos, porque ellos dicen, ¿para qué son cristianos si no pueden ni siquiera resolver problemas? Hay jóvenes que dicen, no, yo no me quiero casar porque ven el matrimonio de sus padres. ¿Por qué? Porque no es que sean malos, no es que no se amen, sino simplemente tienen una mala comunicación. Yo le animo el día de hoy, trabaje en su comunicación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a mejorar nuestra comunicación. Ayúdanos a desarrollar la habilidad de hablar, la habilidad de escuchar y la habilidad de resolver conflictos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.